Nube. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al encuentro virtual de hoy a cargo del doctor Marzuk. A lo largo de la clase podrán participar con micrófono y cámara a fin de que la clase sea más dinámica. Como primer paso, para una mejor comunicación, les recomendamos aclarar su nombre y apellido. Posicionando sobre su nombre, aparecerá la opción renombrar. De esta forma, podrán cambiarlo en el caso de ser necesario. Para que la clase se desarrolle de forma ordenada, recomendamos abrir el micrófono cuando quieran participar y luego cerrarlo para evitar que se produzcan ruidos ajenos a la clase. Por último, ante cualquier duda o dificultad, pueden escribirme por medio del chat privado para ayudarlos. Muchas gracias y cuando quiera, doctor, puede comenzar. Vale, voy a compartir la pantalla y aquí estamos. Pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes y a Veterinarios en Web por la oportunidad y a ustedes, por supuesto, por las ganas de hacer este viaje junto a nosotros y muy especialmente a la doctora Tania y al doctor Lester Vega que nos están acompañando hoy acá. Así que se armó la pachanga, como decimos en Venezuela y en Colombia y en Argentina. Así que vamos con todos, doctores. Vamos a hablar hoy del que probablemente sea el modelo de dolor más común en la práctica clínica. Y básicamente por dos razones. O porque el paciente tiene una condición que así lo amerita, o porque nosotros lo provocamos, ¿sí? Entonces es de cualquiera de los dos extremos del mundo del dolor podría venir el daño, o porque el paciente tiene una patología, o porque nosotros con nuestra manipulación, nuestros procedimientos quirúrgicos o no, lo provocamos. Yo siempre me he imaginado a un paciente con dolor visceral en una jaulita, un perro, un gato, lo que sea, y que cuando llega el veterinario o su veterinario a revisarlo y que por alguna razón no maneja la información que sé que ustedes están manejando y van a manejar, lo ven así. Doctores, bienvenidos al lado oscuro del dolor. Este dolor es diferente a todos. Este dolor se maneja diferente a todos. Y además es probablemente el más común de los dolores a los que se enfrentan nuestros pacientes. Ahora, ¿qué es el dolor? Según la CIABET, a la que por supuesto siempre invitamos a que participen y formen parte, en la CIABET definimos el dolor como una experiencia sensorial aversiva causada por un daño real que provoca una reacción motora o vegetativa de evasión. Y aquí la palabra clave en todo caso en este momento es evasión. ¿Y por qué la palabra clave es evasión? Porque sin importar el origen del dolor, es decir, si mi paciente tiene una patología, es decir, le duele algo, tiene una lesión dentro de su tórax o su abdomen, que hoy básicamente nos vamos a concentrar en dolor visceral abdominal, por más que corra, por más que camine rapidito, trate de huir, ese dolor siempre lo va a acompañar. Y en el caso de que seamos nosotros los que estamos provocando el dolor con un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, pues no hay manera de escaparse de nosotros. En la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, esta es la nueva definición, 40 años después, una experiencia sensorial y emocional. Y definitivamente, a partir de ahora, la verdad es que desde siempre, pero yo creo que más que nunca y a partir de ahora, nosotros debemos considerar a la emoción como parte fundamental del dolor, ya sea para agravarlo o lo que pretendemos hacer para controlarlo. Y esa experiencia desagradable está asociada o es similar a la asociada a un daño real o potencial. Esas son las definiciones de dolor en general. Pero cuando hablamos de dolor visceral, esta es mi definición personal, me atrevo aquí
a compartirla con ustedes, aunque yo sé que la vieron en la clase grabada, pero así entiendo yo a un paciente con dolor visceral. Es una clasificación del fenómeno doloroso basada en las estructuras anatómicas involucradas, es decir, lo que está entre el tórax y el abdomen, cuyo mecanismo principal de acción es el nociceptivo, es decir, hay nociceptores involucrados, aunque obviamente también podrían haber eh, modelos de dolor neuropático e inclusive van a ver que en este modelo de dolor podrían estar involucradas incluso estructuras no neurológicas. El doctor Daniel Picera, quien tuve yo el gusto de escuchar sus clases hace ya bastante tiempo, decía que el dolor es información. Y pareciera una definición simple, pero no es simplista, porque toda esta información que se genera a través del dolor, primero, nosotros como médicos veterinarios estamos en el deber de entenderla, manejarla, controlarla, modularla para ayudar a nuestros pacientes. Y cuando hablamos de dolor visceral, entonces pensamos en el dolor que proviene de los órganos internos. Y oh sorpresa, nuestros pacientes y nosotros estamos literalmente rellenos de órganos. Así que cualquier cosa que esté entre el tórax y el piso de la pelvis nos podría doler de esta manera. Pero incluso, mira qué interesante, incluso órganos que están fuera de la cavidad abdominal o de la cavidad visceral en este caso, que incluye tórax y abdomen, pues tienen un comportamiento asociado al dolor similar a la vejiga, el hígado, los pulmones o el mismo corazón. ¿Por qué? Porque su origen embriológico es similar y me estoy refiriendo exclusivamente o especialmente a los testículos. Cuando los individuos, y eso nos incluye a nosotros los humanos, somos embriones que no estamos diferenciados todavía eh, sexualmente, no se ha definido nuestro sexo, las células que conforman ya sea al ovario o a los ovarios o a los testículos están ubicadas justamente detrás del polo caudal del riñón o lo que sería el polo caudal del riñón. Cuando la información genética dice este individuo va a ser un macho, esas células comienzan a especializarse, a diferenciarse y a migrar desde el polo caudal del riñón hasta la bolsa escrotal, fuera de la cavidad abdominal, pero su origen embriológico, su origen neurológico e inclusive su inervación principal se encuentra justo allí, detrás del polo caudal del riñón. Por eso a mí me gusta ser muy agresivo o tan agresivo en una orquiectomía que en una ovarioesterectomía, porque al fin y al cabo el origen embriológico de ambos órganos es el mismo o similar. Y si bien la técnica quirúrgica es absolutamente diferente, los tiempos quirúrgicos, los abordajes, en fin, son totalmente diferentes a la hora de pensar en la analgesia, sí me gusta ser agresivo, inclusive yo pensando en que pobres perros también de alguna manera podrían o pueden o van a sufrir lo mismo que sufriría yo si estuviese sometido a un procedimiento como ese. Entonces, consideren que los testículos, que sí, es verdad, están fuera de la cavidad visceral, porque sabemos que la temperatura, por todo el tema relacionado a la temperatura y el comportamiento de los testículos, requiere que esté fuera de la cavidad visceral, pero a la hora de abordarlos desde el punto de vista analgésico, asuman que duele igual que lo que podría doler una ovaristerectomía. A ver que hay algunos mensajes en el chat. María Virginia Mujica, de Venezuela. Yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor somático, nociceptivo y visceral? Somático es el dolor asociado a tejidos no viscerales. Estamos hablando de piel, músculo, huesos. El dolor visceral es el que está asociado a las visas,
vísceras, perdón, y cuando hablamos de nociceptivo es cuando hay nociceptores involucrados. Es decir, el nociceptivo puede ser somático y puede ser visceral, exactamente como tú lo estás diciendo. Y cuando hablamos de dolor neuropático, nos referimos a que la lesión está o involucra directamente al tejido nervioso. Una fibra nerviosa, una raíz nerviosa, un nervio. Seguimos un ratito. Entonces, ¿qué características tiene este dolor visceral? Bueno, que no todas las vísceras provocan dolor visceral propiamente dicho, porque, por ejemplo, los órganos parenquimatosos, como el hígado, por ejemplo, su modelo de dolor más importante es cuando la cápsula que recubre al hígado comienza a distenderse asociado a un proceso inflamatorio del hígado. El dolor no siempre está asociado a un daño a la víscera. Vamos a ver que hay una cantidad de fibras nerviosas que están dentro de la cavidad abdominal y que son, por supuesto, encargadas de inervar y mantener neurológicamente a todos los tejidos y que también podrían estar relacionadas con el dolor visceral. Es un modelo de dolor difuso, pobremente localizado, porque a diferencia de otros órganos, como el ojo, por ejemplo, donde solo sobre la córnea hay más de 500 millones de nociceptores, estamos hablando que para manejar todos los órganos que hay, desde la entrada del tórax hasta el piso de la pelvis, e inclusive fuera, estamos hablando que hay más o menos unos 100 millones de nociceptores, lo cual proporcionalmente es poco o nada. Además, en este caso, o en el caso del dolor visceral, están muy activas las neuronas de segundo orden. Y las neuronas de segundo orden son unas neuronas, ¿va? Mira qué inteligente Mario, sí, son unas neuronas, pero que no son tan especializadas como las neuronas de primer orden. Es decir, son como unas neuronas que son veterinarias, pero que no están haciendo el posgrado de anestesia y analgesia de veterinarios en web. Y es decir, entienden que a los perros les puede doler, pero no lo entienden como lo van a entender ustedes después de que vivan esta experiencia completa. Y de esa misma manera, ellas llevan y traen información. Hay, por supuesto, reflejos asociados al sistema nervioso autónomo y reflejos motores. Y los mecanismos dolorosos son diferentes entre los diferentes órganos y sistemas. Es decir, no duele igual el sistema digestivo que el urogenital o que el respiratorio. Entonces, todos esos factores debemos tenerlos en cuenta. Los mecanismos, esta es una información de los doctores Peláez, Fernández y Aguilar, que decía que los mecanismos neurológicos, es decir, las fibras nerviosas asociadas al dolor visceral, difieren o son diferentes a las que están implicadas en el dolor somático. Por lo tanto, no podríamos o no deberíamos tratar de entender y mucho menos manejar el dolor visceral de la misma manera cómo manejamos el dolor somático. Es más, cuando hablamos de dolor visceral, y ahora sí vamos a concentrarnos en el dolor visceral abdominal, que es el más común de todos, vamos a hablar de que nuestro sistema, especialmente el digestivo, pero que se encarga de modular, regular y controlar toda la información que hay dentro de la cavidad abdominal, tiene una especie de microcerebro, un microcerebro que conocemos como sistema nervioso entérico. Y este sistema nervioso entérico, este cerebrito que tenemos en el abdomen, no se estén imaginando ideas locas, no se imaginen que tenemos un cerebro en el abdomen, ni muchísimo menos, pero sí hay un grupo de células que se encargan de gestionar los patrones de comportamiento del sistema digestivo. Y ya eso es un trabajo gigantesco. Imagínate lo que implica o representa la digestión. Convertir algo que no pertenece a mi cuerpo como una porción de alimento en algo que tengo que masticar, deglutir, llevar a través del esófago hasta el estómago, digerirlo,
llevarlo al intestino delgado, aprovechar los nutrientes que esto tiene, después llevarlo al intestino grueso, terminar de aprovechar lo que se pueda y sacar la humedad y finalmente excretarlo. Todo con 100 millones de neuronas, que además, que además se tienen que encargar de todo lo demás, es decir, de todo el resto del comportamiento neurológico que hay dentro de la cavidad abdominal. También se encarga de integrar y transmitir, integrar la información y llevarla al sistema nervioso central. Y además, es la porción entérica del sistema nervioso autónomo. O sea, ese microcerebrito se encarga de todo eso. Y algo muy importante que estamos cada vez entendiendo más y mejor es el sistema endocannabinoide entérico. Y cómo esa relación estrecha, importante que hay entre el sistema endocannabinoide, que por supuesto también tenemos en el sistema nervioso central y en otros órganos y tejidos, pero el del sistema nervioso entérico está íntimamente relacionado, por ejemplo, con la microbioma o la microbiota, como prefieren llamarlo, y además con la modulación y regulación de diferentes modelos, no solo de dolor, sino inclusive de controlar y regular la actividad del sistema inmune. Así que el sistema nervioso entérico es muy, muy importante. Lo tenemos, el sistema, bueno, sí, el sistema nervioso entérico, pero también el sistema endocannabinoide entérico es muy, muy importante porque a partir de ahora y con las opciones terapéuticas que tenemos, también podemos ayudar a modular su funcionamiento y su expresión. Ahora, dijimos en algún momento que hay estructuras no neurológicas involucradas en este modelo de dolor. Y hay evidencia de medicina humana que técnicamente podría extrapolarse a medicina veterinaria. Mi tocayo el doctor Casasola, ¿eso significa que el CBD podría ser beneficioso para pacientes gastroentéricos? Sí, sí, seguro que sí. Que dice que el urotelio, este epitelio que se encarga de recubrir el sistema o nuestro sistema urogenital, está involucrado en la modulación, de los modelos de dolor visceral. Y esto tiene inclusive una explicación evolutiva, una explicación asociada a la importancia de los órganos que hay dentro del sistema de la cavidad abdominal. De todo lo que hay en la cavidad abdominal, desde el punto de vista evolutivo, lo más importante es el sistema reproductivo. Vaya que los animales, inclusive, incluidos nosotros, obviamente, como digamos los más importantes del escalafón evolutivo, pues es más importante perpetuar la especie que inclusive muchas veces alimentarse. Por eso, proteger esto es fundamental. ¿O acaso ustedes no han visto alguna vez una manada de perros detrás de una pobre perra en celo en la calle? ¿Sí? Que se pasan 15 días sin comer, pero ni les importa, porque su fin último es perpetuar la especie. Ahora, otro detalle, más que un detalle, algo muy, muy, muy importante que ocurre en los modelos de dolor visceral, en esa información que se está produciendo, en este caso en la cavidad abdominal, es que esa información, una vez que se produce y que es enviada a los centros nerviosos superiores, pues a diferencia de otros modelos de dolor, esta se integra y se procesa en la corteza somatosensorial secundaria. Es decir, como si la mandáramos al sótano del cerebro, donde obviamente no hay neuronas tan especializadas como las que hay en la corteza más superficial, y eso hace que inclusive el cerebro no entienda y no comprenda bien
desde dónde viene esta información y en consecuencia tampoco va a tener la información lo suficientemente detallada para enviar una respuesta de vuelta. De hecho, esto explica, doctores, por qué cuando te duele algo dentro de la cavidad abdominal, tú no puedes, en principio, decir con lujo de detalle, cuál es o qué es lo que te está doliendo. Entonces, me duele la barriga, pero no dices exactamente qué porción de tu intestino podría estar doliéndote, o si es exactamente una porción del estómago, o si es un riñón, o si es algún lóbulo del hígado. Tú dices, algo me duele en la barriga. Y de hecho, tan complejo es esto que podríamos estar teniendo una lesión en el epicondrio derecho y expresarse la sensación dolorosa en el epicondrio izquierdo. O aún más, en los humanos o en nosotros los humanos, podríamos estar teniendo un infarto al miocardio y lo describimos como que me duele la barriga. Y así es de complejo para el cerebro entender lo que está pasando. A diferencia, por ejemplo, de que si te duele la rodilla o algo dentro de una articulación, digamos la de la rodilla, que es bastante clásica, tú puedes decir con lujo de detalles qué parte, en qué lugar está ubicado el dolor. Inclusive podría sentir sensaciones asociadas a que aumenta la presión cuando hay ruptura de la cápsula sinovial. Podrías sentir inclusive las sensaciones de inestabilidad cuando se rompen los ligamentos, y podrías identificar si te duele hacia craneal, si te duele hacia caudal, lateral derecho, lateral izquierdo. Y eso es porque, entre otras cosas, hay muchos nociceptores en esa articulación enviando información bien detallada hacia la corteza somatosensorial primaria, la más superficial de la corteza cerebral, donde están las fibras nerviosas más especializadas. Así que al cerebro le cuesta y le cuesta mucho poder entender qué es lo que está pasando, cómo está pasando, dónde está pasando, pero lo único que sabe es que algo está pasando. Ahora, otro detalle muy importante asociado al dolor visceral es que una misma raíz nerviosa, es decir, una misma fibra nerviosa, es capaz de inervar órganos que podrían estar dentro de la cavidad torácica, dentro de la cavidad abdominal o incluso en el piso de la pelvis. Y podrían ser órganos que tengan inclusive un comportamiento nociceptivo totalmente diferente. Por ejemplo, hay una fibra nerviosa que una parte de la fibra nerviosa inerva al hígado y otra parte de esa misma fibra nerviosa integra al estómago. Estamos hablando de un órgano parenquimatoso versus un órgano hueco cuyo comportamiento y sensaciones que ocurren en él son diferentes. Y la información tiene o va a viajar exactamente por la misma fibra nerviosa, y tiene que haber o debería tener la capacidad de discernir si lo que le está doliendo es el órgano parenquimatoso o si lo que le está doliendo es el órgano hueco, pero finalmente el cerebro no puede entender eso con lujo de detalles. Ahora, ¿cómo se produce el estímulo en los modelos de dolor visceral? Puede ser mecánico, distensión, tracción, estiramiento. Esto se llama, doctores veterinarios, metiendo la mano dentro de la cavidad abdominal, buscando unos ovarios o buscando una intususcepción, una obstrucción, un tumor, buscando un riñón, buscando una vejiga. Eso somos nosotros escarbando en el abdomen de nuestros pacientes. Puede ser inflamatorio, porque hay enzimas y mediadores inflamatorios que se están produciendo, por ejemplo, bastante comunes en los modelos de dolor por pancreatitis, y podría ser isquémico, metabolitos isquémicos que se producen, por ejemplo, en pacientes con obstrucciones totales, parciales o intususcepciones de los intestinos. Ahora, ¿cómo se puede diagnosticar los modelos de dolor visceral? Bueno, por supuesto,
la postura es fundamental. La posición de nuestros pacientes cambia. Usualmente llegan a ponerse, inclusive poniendo su cuerpo hacia adelante para quitarle presión y gravedad a la cavidad abdominal, se mueven de manera dificultosa, llegan a tener vocalizaciones inusuales, es decir, un perro o un gato que usualmente no vocaliza comienza a quejarse. Por supuesto, tienen actividad defensiva, olvídate tú de querer palpar o tocar la cavidad abdominal sin recibir, en el mejor de los casos, una advertencia. Llegan a tener náuseas, hipersalivación, vómito, que son signos de dolor. Ni siquiera estamos pensando en que sean el origen de la enfermedad. Obviamente podrían estar relacionadas con el origen de la enfermedad, pero en principio el dolor visceral produce náuseas, podría llegar a producir vómitos, podría llegar a producir hipersalivación e inclusive hay algo que se llama síndrome febril, una condición que se llama síndrome febril por dolor visceral, que es, pues, obviamente, asociada a pacientes con modelos de dolor visceral y muchas veces son pacientes que vienen a tu consulta, digamos, clínica y estás haciendo su revisión habitual, su examen físico completo. Cuando mides la temperatura, encuentras un aumento de la temperatura y cuando empiezas a investigar un poco más, pues te das cuenta que este paciente podría estar teniendo un modelo de dolor visceral porque además cursa con náuseas, porque también ha tenido episodios de vómito, porque también está teniendo hipersalivación y además de todo eso, está teniendo síndrome febril asociado a modelos de dolor visceral. Ahora, el fármaco ideal para modular, controlar, regular este dolor visceral es así como IT. No existe. No sé si lo sabían, doctores, lamento romperles el corazón, pero el dolor, el IT era un muñeco, había un señor allá adentro. Sí, lo siento, tocayo, lo siento. Peter, el dolor visceral suele cursar con fiebre o también dolor, bueno, sí, el dolor somático puede cursar con fiebre, el dolor osteoarticular, puede cursar también con modelos de síndrome febril, pero asociado a la historia clínica de este paciente es lo que me interesa considerar. Sí, doctores, IT no es real, lo siento. Y tampoco es real el fármaco ideal porque mira, dice, el fármaco ideal es aquel que tenga un rápido inicio de acción, obvio, obvio, doctores. Si algo duele, siempre quiero que actúe rápido. Imagínate que tenga a tu paciente un modelo de dolor visceral y que tú le digas, espera, que ya más o menos en un par de horas va a hacer efecto. Aguántate un poquito. No, ¿verdad? Mucho menos imagínate que te estuviese pasando a ti. Que se prolongara en el tiempo, es decir, quisiera efecto rápido y que sea prolongado en el tiempo. Y ya esa ecuación no existe, porque sabemos que mientras más potente es el fármaco, mientras más rápido comienza a hacer acción, más corto es el tiempo que dura su efecto. Inclusive, fármacos superpoderosos como algunos opioides, el remifentanil, debemos usarlo en infusión, debemos usarlo en infusiones porque de esta manera es que funciona. Que sea libre de tolerancia, este es un tema, un concepto más de medicina humana, sin efectos colaterales. Ningún fármaco no tiene efectos colaterales. Podríamos decir en todo caso con la menor cantidad de efectos colaterales en todo caso. Que sea fácil de conseguir y lo digo básicamente porque estamos en Latinoamérica, en nuestro amado continente donde, por ejemplo, hay cosas que se consiguen en México que no se consiguen en Chile, pero que sí se consiguen en Argentina. Y entonces, pues tenemos que tratar de estar en sintonía y
que sea económico, y hay un gran signo de interrogación allí. Yo durante muchísimo tiempo, doctores, durante muchísimo tiempo, estuve yo cuidándole el dinero a los propietarios a costa de la calidad de mi trabajo y de la calidad de vida de mis pacientes, porque no entendía yo. Era muy tonto, la verdad. No es que ahora soy probablemente un poco menos, pero era muy tonto y decía, ¿cómo esa señora o ese señor van a pagar X cantidad de dinero por este fármaco que yo sé que es el que necesita ese paciente para esa condición particular? Mejor le mando uno más barato, que probablemente no era el que necesitaba el paciente, pero aún así yo se lo mandaba. Y eso nos pasa a nosotros, cuidamos un dinero que no es nuestro. A nosotros, doctores, nos han contratado y nos están pagando para curar al perro, no para cuidarle el dinero a la gente. Ojo que esta ecuación, por supuesto, que tiene sus particularidades, porque si yo tengo un fármaco o dos fármacos cuyo mecanismo de acción es exactamente el mismo, y uno cuesta 100 y el otro cuesta 50, pues obviamente no tiene ningún sentido mandar el de 100 cuando el de 50 podría ser exactamente lo mismo, pero nunca, 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 nunca a costa de la calidad de mi trabajo y de la calidad de lo que debe y va a recibir mi paciente, porque recuerda cuál es uno de nuestros mantras más importantes. Yo me ajusto. ¿A qué? A mi paciente, ¿sí? A sus necesidades. Yo no me ajusto al bolsillo del propietario, yo no me ajusto mucho menos a las cosas, a mis necesidades. Me ajusto a mi paciente. Vamos a hablar de algunas familias farmacológicas puntuales y que tienen algunos nuevos enfoques ahora en el manejo del dolor visceral. Uno de ellos es, eh, voy a quitar aquí un poco mi imagen, ¿sí? El maropitán, un fármaco que se maneja bajo la premisa de reposicionamiento farmacológico porque fue un fármaco que fue diseñado para manejar náuseas, para manejar vómitos, y se ha encontrado mucha evidencia que indica que también tiene el potencial de inhibir la expresión de sustancia P, un neurotransmisor excitatorio muy importante, inclusive muy importante, doctores, para cuando toque verlo en el posgrado, en los modelos de dolor oncológico, está presente en los modelos de dolor oncológico en gran medida. Así que esta sustancia P, que es producida a través de la neuroquinina 1, podría bloquearse su expresión a partir de este fármaco que se llama maropitán. Pregunta María Virginia Mujica, ¿el maropitán podría tener efecto en casos de hidronefrosis, es decir, aumento que, entre otras cosas, aumenta el tamaño del riñón? Sí, allí se produce sustancia P, Mari, y el maropitán podría tener un efecto importante allí. No sé si lo conocen a este personaje, Tania, si estás por allí, no sé si has tenido el gusto de conocerlo a él. No sé si la doctora Tania todavía está con nosotros, a lo mejor sí. Pero bueno, para los que no lo conocen, yo sé que muchos de ustedes sí lo conocen. Sí lo conoces, Tania. Wow, qué bien. La próxima vez que lo veas, mándale mi saludo. Por supuesto, Lester también lo conoce. Él es el doctor, sí, en Colorado State. Él es el doctor Pedro Boscán. Les cuento del doctor Pedro Boscán. Primero, es venezolano. Primero, es venezolano. Segundo, estudió en mi universidad y en la del doctor Lester Vega. De hecho, fue pasante de la clínica del doctor Lester Vega en Venezuela. Y bueno, es el que ha llevado adelante todas estas
investigaciones con maropitán y neuroquinina 1, los receptores NK1 y la sustancia P. Pues bueno, ese señor es venezolano, ese señor es latinoamericano, dígame yo diciéndole señora Pedro me escuchara. ¿Ah? Con el doctor Boscan, les cuento que a manera de chisme fue la primera vez que yo probé la ketamina en perros, en perros. ¿Ah? Ya si les pudiera ver la cara, me imagino, bichito, no, en perros, me refiero en perros, ¿sí? En el laboratorio de farmacología de mi universidad. Él ya lo hacía, yo estaba, por supuesto, aprendiendo con él. Pero acá el mensaje es muy interesante. Pedro, así como Tania, ahí donde la ven sonriente en su foto, si es ella en la vida real, son latinoamericanos, latinoamericanos que generan evidencia a nivel mundial. Así que hay que seguir echándole ganas porque todos podemos llegar hasta allá y todos podemos hacer las cosas extraordinarias que ha hecho Pedro, las cosas extraordinarias que hace Tania. Día a día. Y sí, Joana, sí podemos usar el maropitán en infusión. Ya te voy a mostrar, ya te voy a mostrar. La dosis de maropitán que utilizamos para proveer el efecto analgésico es la misma dosis que se utiliza para inhibir vómitos y náuseas, solo que usualmente lo usamos por la vía endovenosa. Es cierto que el laboratorio no promueve esta vía, pero usualmente lo que hacemos, porque queremos tener el impacto y el efecto del fármaco rápidamente, eh, lo hacemos por la vía endovenosa. Lo que hacemos es diluir el volumen que corresponde según el peso del paciente, diluimos la dosis en solución salina o en Ringer o en el fluido que vayamos a utilizar y lo administramos lentamente, y muchas veces también lo hacemos en pacientes que ya están sedados o que están anestesiados, y en ese caso, digamos, la sensación desagradable que hay a la inyección endovenosa no se siente, que la verdad también ocurre cuando se les pone por la vía subcutánea. Los perros y los gatos pegan unos gritos increíbles cuando se les pone por la vía subcutánea. ¿Con qué tipo de fármaco sería comparable su efecto analgésico? Peter, con ninguno, porque actúa sobre receptores diferentes, sobre receptores NK1 y sobre la expresión de la sustancia P. En cuanto si es en cuanto a la potencia, o te refieres a la potencia analgésica, no, a ver, si eso es lo que quieres decir. Sí, si es en cuanto a la potencia analgésica, no hay, al menos no he leído yo ningún estudio que compare la potencia analgésica de este fármaco, del maropitán, con opioides, por ejemplo, cosas que sí hay evidencia de alfa-2 agonistas y la potencia analgésica de la morfina, por ejemplo. Bueno, sí, obviamente, dice Peter, de repente en complemento, sí, obviamente no es un fármaco único, ni mucho menos. Esto estamos ocupando un tipo de receptor específico, estamos inhibiendo la expresión de los NK1. Nos faltan los alfa-2, nos faltan los opioides, nos faltan todo lo relacionado con la ciclooxigenasa, así que este es un fármaco que forma parte, justamente como dice mi tocayo, el doctor Casasola, de las terapias multimodales. Y para los que preguntaban si se podría, Joana preguntaba si se puede usar en infusión. A ver, Melissa dice, ¿el maropitán podría generar el mismo grado de analgesia en perros y en gatos? En un congreso escuché que había evidencia que no tenía efecto analgésico en gatos. Es cierto, la verdad es que mi experiencia clínica es que en los gatos va y va muy bien. De hecho, en mi gato, en Taco, el que no sé si alguno de ustedes lo conoce, Taco es un gato que tiene una habilidad, Taco es mi gato, tiene una habilidad increíble para comerse cosas que no debe,
y que, por supuesto, esto no solo genera náuseas, vómitos, sino que también genera modelos de dolor visceral importantes y el tratamiento hasta ahora siempre ha sido con maropitán. Y su respuesta, no solo frente al vómito y a la náusea, sino a la sensación dolorosa, es muy importante. Vean esto es una cortesía del doctor Gilberto Segnini, colega veterinario venezolano también, que hace su vida profesional en Ecuador y que muestra la historia de un perrito que iba, mira, dice Ruth que ella también tiene un ataco, que anda muy bien con maropitán, perfecto. Nicole, ¿la CRI tiene igual efecto analgésico y control de vómitos y náusea? Es más un efecto analgésico. Nicole, de hecho lo usamos con la intención de que tenga un efecto analgésico, aunque obviamente, mientras están bajo los efectos de la infusión, yo no he visto todavía el primer perro o gato que vomite. Pero este perro iba feliz saltando por el parque, brinca aquí, brinca allá, brinca aquí, y en uno de los brincos no se dio cuenta que había una varilla de metal y literalmente se la atravesó su abdomen de un costado a otro. Afortunadamente para este perro no involucró la columna, ni ninguna vía o fibra nerviosa importante, ni siquiera órganos vitales como, o órganos importantes como alguna parte del colon, en fin, fue puro la introducción de la varilla dentro de la cavidad abdominal, que ya es bastante doloroso. Así que el doctor Segnini decidió de manera absolutamente acertada que parte de su tratamiento analgésico podría ser una infusión de maropitán, y esta fue lo que utilizó: 30 microgramos kilo hora por al menos 24 horas. Misma dosis, vía de administración en gatos de maropitán que en perros. Sí, Agustina, misma dosis. Y vía de administración subcutánea, o yo la uso, cuando la uso para modelos de dolor visceral, endovenosa. ¿Y el uso subcutáneo es recomendable? Sí, seguro que sí. Pero, por supuesto, ¿quién va a hacer efecto más rápido? ¿La vía subcutánea o la vía endovenosa en infusión? Obvio que la vía endovenosa. ¿Y cuál es la premisa cuando algo duele? Que deje de doler lo antes posible. ¿Sí? Tania, mira, Tania dice que allá en la universidad está indicado por eso subcutáneo o endovenoso. Exactamente, aunque no lo diga, digamos, el prospecto del laboratorio. Y la vía endovenosa, si el paciente está consciente y tú haces una administración rápida, duele y duele muchísimo. Entonces, dilúyanlo antes de administrarlo o prepara una infusión que, preguntaba Mariana Suárez, sí, les hago un bolo de inducción, les hago un bolo de 1 miligramo por kilo y después lo conecto a la infusión. ¿Sí? Este es el joven saltador del parque, 24 horas después, que tiene cara de consternado, pero más que de consternado, de apenado, diciendo: ¿quién me manda a mí meterme por allí? Pero no pasó de allí. Hay mucha evidencia, mucha evidencia del uso de maropitán como, eh, como fármaco que podría ser importante en modelos analgésicos. Dice el doctor Casasola, como experiencia personal, siempre en infusión, endovenoso directo puede causar convulsiones. Yo no he tenido nunca una convulsión asociada al maropitán. No sé si Tania ha tenido, o si me estás queriendo decir, tocayo, que esto es una experiencia personal tuya. Es decir, que cuando lo has puesto eh, por la vía endovenosa y no en infusión, los pacientes pueden llegar a convulsionar. ¿Eso es lo que quieres decir? Bueno, yo no he tenido esa experiencia, pero
tú lo has usado, Tania, en inyecciones endovenosas en bolo y ya. Yo en todo caso lo diluyo. A ver. Bien. Vean toda esta evidencia que hay de maropitán, que funciona en perros, en gatos, para disminuir la concentración alveolar mínima de sevoflurano, comparándolo con la morfina, muchísimas. Si te fijas, en casi todas se repite un nombre: Pedro Boscán, Pedro Boscán, Pedro Boscán. Ah, no, estos son puros japoneses. Aquí ya no está Pedro, aquí está Pedro Boscán. Y a ver, ¿dónde está? Si no es que no la puse aquí, esta es la con morfina. A ver, no, aquí no está. Digamos, en estos papers, en estas imágenes, capturas de pantallas de papers no está. Pero hay uno muy, muy interesante porque llama y te hace mucho ruido cuando lo lees, eh, que habla de uso de maropitán por la vía epidural. Y cuando tú lees eso, dices, wow, qué interesante, voy a empezar a usar maropitán por la vía epidural, porque además ahora ando en la onda del epidural, que sin duda es una vía y una herramienta muy útil. Pero si no lees el paper, no te das cuenta, no te das cuenta eh, que la conclusión del paper dice que por esa vía no funciona. Así que en los papers encuentras cosas que sí funcionan y cosas que te dicen que no funcionan. Pero si te quedas solo con el título, no anda bien la situación. A ver, Mariana, pero ¿en qué casos no sería la mejor opción usarla? ¿Como alguna enfermedad concomitante? No, no hay evidencia. Cualquier modelo de dolor visceral, y si además cursa con vómitos y diarrea, por ejemplo, con vómitos y diarrea, con vómitos y náuseas, pues anda y anda muy bien. De hecho, lo usamos muchísimo, muchísimo, muchísimo en pacientes oncológicos que vienen a quimioterapia, ¿sí? Y que sabemos que los receptores NK1 están produciendo mucha, mucha sustancia P, y que además los pacientes que vienen a quimio usualmente terminan con vómitos y náuseas, así que es un fármaco como importante y fundamental. Patrick, Serenia en Colombia también trae indicación IV. No he tenido problemas y lo usamos con frecuencia, diluido IV lento. Bien, de esto se tratan estos encuentros de ahora, que nos contemos las cosas. Daniel, acá nos han dicho que tenerlo en refrigeración ayuda para reducir el dolor de la inyección. ¿Será que vale la pena tenerlo así? Yo lo tengo así casi siempre, la verdad, no siempre, porque a veces lo sacas y se pasa casi que todo el día el Serenia afuera, eso hay que ser honestos también. Lo que sí no dejo de hacer es siempre diluirlo. María Virginia, ¿habrá una biblioteca dentro del posgrado? Sí, seguramente estaremos compartiendo toda esta información. Doctor, ¿nos ayuda solo con dolor visceral o en qué casos más? La verdad es que la evidencia que se tiene hasta ahora es con dolor visceral, pero no hay ninguna razón que indique que no podría funcionar en un modelo de dolor somático donde también se esté expresando sustancia P. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica y pancreatitis, uy, qué mala suerte puede tener, tiene este paciente que tiene esas dos condiciones tan dolorosas. ¿Podemos usarla? Sí, podemos usarla. ¿Qué tiempo antes de los protocolos oncológicos se utiliza? Pregunta Daniel. Yo lo utilizo después. Le doy un bolo después que termina la quimio. Pero no todo lo que brilla es oro, doctores. Vean esto. A ver, que creo que alguien escribió. Vean esto. Esto es un metaanálisis que revisa las propiedades del maropitán de junio 2020, es decir, hace un año exactamente, y que habla de que en teoría, según este estudio, en teoría,
no hay un efecto analgésico o antiinflamatorio significativo del maropitán, aunque sí hay evidencia de que reduce de manera significativa las necesidades hipnóticas de los pacientes. Entonces, va una cosa por la otra. Yo, la verdad es que hasta que no haya algo eh, mucho más contundente que esto, yo lo voy a seguir usando en mis pacientes, entre otras cosas, porque inclusive mañana sale un estudio que diga, no, olvídalo, olvídalo. Todo eso que tuviste en Taco, Mario, todo eso que tuviste en otros pacientes en los que usaste Maropitán, donde su perfil analgésico mejoró, donde hiciste las escalas de dolor y usando Maropitán hubo un cambio, un impacto positivo, no es verdad. No es verdad. Tú estuviste viendo visiones todo ese tiempo. Tenemos la evidencia de que el Maropitán no tiene efecto analgésico. Ojo, entiendan bien lo que estamos diciendo, estamos acá en vivo conversándolo y entre amigos. Si existiera esa evidencia, yo aún lo seguiría usando, porque solamente asegurar que un paciente que viene a un evento quirúrgico y que no tenga vómitos y que no tenga náuseas, ya mejora su calidad de vida, para mí ya es más que suficiente. Para mí ya es más que suficiente. Así que yo particularmente lo voy a seguir usando. ¿Lo he usado con el PTA? Sí, lo he usado con el PTA. Para OVH lo uso siempre que hago ovohisterectomías. También lo he utilizado midiendo la actividad parasimpática en pacientes hospitalizados con enteritis hemorrágica y que reciben maropitán. La verdad es que esos reciben maropitán y muchas otras cosas más. Así que sí. Otro fármaco, los inhibidores de membrana celular, estamos hablando de lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, anestésicos locales o analgésicos locales. Nicole dice, acá utilizamos maropitán posterior a la OVH y se nota la diferencia. Sin duda, Nicole. Sin duda, Nicole. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos hablando de lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, anestésicos locales, inhibidores de membrana que pudiéramos nosotros inyectar dentro de la cavidad abdominal. Fabiola pregunta, ¿la dilución puede hacerse en solución, un suero fisiológico, realmente solución salina o Ringer lactato? Yo utilizo Ringer lactato. Vean esto, doctores. Esto es unos videitos, voy a quitar el ruido porque la doctora Yomaira, que es la que me acompañó en esto, dice muchas groserías. No, mentira, Yomaira es una cirujana venezolana extraordinaria y con la que tuve el gusto de compartir durante muchísimos años. Estos son procedimientos electivos, ovariohisterectomía. ¿Ah? Estos pacientes vinieron a ovariohisterectomía y una vez que el cirujano cerró la pared muscular, fíjate en esta imagen, ya voy a poner el video, el cirujano tiene elevada la pared muscular, yo inyecto dentro de la cavidad abdominal entre 1 y 3 miligramos por kilo de lidocaína, bupivacaína o ropivacaína. La diferencia entre la lido y la bupi y la ropi es el efecto. La lidocaína, su efecto es bastante corto, un par de horas, mientras que la lidocaína y la ropivacaína podrían extenderse hasta 6 horas. Patrick, ¿te refieres a ponerlo, si te refieres a ponerlo aún con la cavidad expuesta, es decir, antes de cerrar la cavidad abdominal, antes lo hacíamos así. Y cuando el cirujano está cerrando la cavidad abdominal y utiliza la compresa para limpiar, cada vez que hace eso, se va perdiendo fármaco. Así nos aseguramos de que siempre esté todo dentro. Esta es la misma técnica, solo que el cirujano está guiando la punción, ¿ves? Para que se sientan más importantes aún. Eso es yo dándole al ego. Pero la verdad, a mí, yo prefiero esta técnica. El cirujano eleva la pared muscular, yo inyecto dentro de la cavidad.
Y la bupi siempre la infiltramos, sería mejor. La infiltramos donde, si te refieres, Joana, dentro de la cavidad abdominal, siempre, sí. No se aplica el fármaco sin dilución. La dosis la comenté entre 1 y 3 miligramos por kilo. Entre 1 y 3 miligramos por kilo. Usualmente da suficiente volumen para no tener que diluirlo con nada. Pero si tuvieras que diluirlo, Nicole, puedes diluirlo con solución salina, con agua estéril. Catalina, doctor, he visto colegas que mezclan lidocaína con la bupi con el fin de obtener un efecto rápido y duradero. ¿Esto es correcto? Sí, esa es una técnica que se utiliza, ¿sí? Combinar lidocaína con bupivacaína porque pues la farmacocinética y la farmacodinámica de esto dice que la lidocaína va a ocupar los receptores más rápido y vamos a tener un efecto en pocos minutos, 2, 3 minutos, y después la bupivacaína se va a encargar de que el efecto se alargue en el tiempo. La verdad es que en estos pacientes anestesiados, donde todavía su cerebro no se está enterando de lo que está pasando, todavía aquí falta subcutáneo, falta piel, falta limpiar, falta comenzar a despertarlo. Cuando ese tiempo pasa y el paciente recupera la conciencia, ya el fármaco está haciendo efecto. ¿Esto se puede usar, pregunta Fabiola, con maropitana en infusión? Definitivamente, sí. Porque Joana dice, siempre he visto que instilan, pero al limpiar el sangrado remueven el fármaco. Por eso yo no lo instilo, por eso yo lo pongo una vez que se cierra la pared muscular. Y así me aseguro de que todo esté dentro. Vean esto es en un macho. Que no vean que solamente se hacen hembras. Esto es un macho, esta es la base del pene, esto es un abordaje paralelo al pene. Esto fue una cistotomía y misma técnica. Estoy inyectando dentro de la cavidad abdominal. Dentro de la cavidad abdominal. Y, Mario, ¿funciona en gatos? Espera, bueno, en algún lugar está. Espérate. No, no puede ser. En algún lugar aquí está. Aquí está. Vean, gatos, igual. Hembras, en este caso una gata. Por supuesto, los volúmenes son mucho menores porque el peso de una gatita es mucho menor. Pero ahí estoy. Siempre con guantes estériles, siempre con inyectadora y aguja estéril, siempre. Eso no es negociable, doctores. La lidocaína llevan a durar un par de horas. Mario Casasola dice, he visto colegas que lo aplican directo al muñón del ovario. Si tu paciente está bien anestesiado y su cerebro no se está enterando de lo que está ocurriendo, tocayo, yo prefiero instilarlo y que haga efecto porque no solo voy a involucrar lo que ocurrió en el ovario, sino que también voy a involucrar toda esa manipulación que hubo durante el evento quirúrgico. Agustín, en procesos de pancreatitis y peritonitis, el uso de bupivacaína, lidocaína puede tener algún efecto que sea irritante y que sea contraproducente contra el proceso patológico. Te aseguro, Agustín, que no duele más de lo que ya le está doliendo la pancreatitis o la peritonitis. En pacientes con peritonitis diagnosticada y que no se han hecho lavados peritoneales previos, no tiene sentido usarlo porque el pH dentro de la cavidad abdominal va a hacer que no funcione el fármaco. Habría que hacer un lavado, seguramente, probablemente una laparotomía, un lavado, y después de eso, entonces sí se puede usar la lidocaína, la bupivacaína, la ropivacaína. Idealmente debería aplicarse dirigido a la zona del insulto, de la lesión o cualquier lugar de la cavidad. Sí, porque la idea, Daniel, es que se distribuya a través del peritoneo por toda la cavidad. Renata, tengo experiencia utilizando bupivacaína de larga duración. El ANCO ofrece una preparación de duración de hasta 72 horas, pero no se utiliza por esta vía, Renata. Fabiola, están poniendo la palabra doctor, no sé si lo saben, pero yo no me llamo doctora, mi nombre es Mario, así me han puesto mi padre y mi madre cuando nací, a mí me encanta mi nombre.
Así que, por favor, llámenme Mario. Fabiola, vamos a hacer el experimento como si Fabiola hubiese escrito mi nombre. Mario, para que quede en cavidad abdominal, al terminar la sutura, elevo el músculo, o qué hago para que no toque algún órgano al inyectar. Eso es lo que hacemos. Mira, mira, mira en este video. Mira el cirujano elevando la pared muscular con el último punto de sutura, ¿ves? A ver, ¿qué hay? Perfecto. Bien, seguimos. Muy bien. Y pues aquí está la razón por la que hoy en día usamos ropivacaína. Existe una evidencia que dice que podría eventualmente haber unos cambios hemodinámicos en pacientes en los que usamos bupivacaína intraabdominal. Doctores, yo lo he usado por 18 años, estuve usando bupivacaína y nunca, nunca, nunca vi nada. Pero ya tú sabes, muy bien, Fabiola, de eso se trata. Eh, eh, Al inocente lo protege Dios, y cuando leí el paper y perdí la inocencia, pues decidí usar a partir de allí ropivacaína. Los receptores opioides periféricos, el, el sistema opioide o modulado por los opioides que se producen en el cerebro tiene receptores en diferentes tejidos, no única y exclusivamente en el sistema nervioso. Y sabemos que hay receptores opioides en el sistema gastrointestinal, en la vejiga urinaria, en los conductos deferentes, es decir, en órganos o sistemas que están involucrados en potenciales modelos de dolor visceral. Por eso, utilizar opioides en estos pacientes podría ser una ventaja importante. De hecho, les quiero contar una experiencia. Cuando yo comencé a entender todo este tema de los receptores opioides periféricos y me di cuenta que el sistema digestivo estaba lleno de estos receptores, pues la primera idea que vino a mi mente fue, bueno, entonces un paciente con parvovirus, por ejemplo, podría verse beneficiado por una dosis de morfina, ¿sí? Trabajaba yo en la clínica del doctor Lester Vega, donde yo también fui pasante, así, yo también me regodeo de eso, fui pasante y trabajé allí, no solamente Pedro Boscán, yo también, ¿sí? Pura gente importante, me refiero a Pedro en ese caso, por supuesto, pero cuando trabajaba allí, llegó uno de mis primeros casos donde yo concienticé el impacto que podría tener la analgesia en mis pacientes. Fue un perrito con parvovirus que, digamos, hace 20 años eran bastante más comunes de lo que son hoy en día. Y el perrito ya tenía varios días con dolor, por supuesto con toda la signología de la enfermedad, tenía pruebas de laboratorio, tenía parvovirus, y le habíamos puesto de todo y el paciente seguía muy incómodo porque obviamente tenía dolor. Tenía dolor porque tener parvovirus tiene que doler y doler mucho. Tiene que doler y doler mucho. Y yo decidí a ese paciente, además de todo lo que le habíamos puesto, ponerle una dosis de morfina por la vía endovenosa. Y el perrito hizo así. ¡Ah! Y la señora también. ¡Ah! Y por supuesto yo también. ¡Ah! Porque rápidamente vi el impacto que tuvo el fármaco en él. Uy, pero Mario, podría vomitar. Sí, había vomitado 20 veces antes, que vomitara una vez más y que no le doliera y además estaba con fluidos, etcétera, no iba a haber una diferencia. En ese momento, por supuesto, no había maropitán que me ayudara a controlar esto. Lo importante fue hacer que el paciente se sintiera mejor y que su perfil analgésico mejorara y que 48 horas después el perrito seguía teniendo la enfermedad,
pero se sentía mucho, mucho mejor. Peter dice, me parece que es contraindicado por vía intravenosa. Sí, no se usa bupivacaína por la vía endovenosa, sí. Cualquier cosa que tú inyectas de manera, utilizando anestésicos locales, tienes que previamente aspirar antes, sí. Viviana, Mario, la bupivacaína solo se utiliza para infiltrar, ¿verdad? Sí, no, puedes hacer bloqueos con bupivacaína, epidural, bloqueos regionales, por supuesto. Exacto, ahí está Tania apoyando para todo tipo de bloqueos epidural, plexobraquial, dentales. La ventaja es que, recuerda, el efecto analgésico se alarga hasta 6 horas. Esto, doctores, es una evidencia que me parece interesante que conozcan. Es un fármaco que estamos comenzando a utilizar con cierto beneficio, especialmente en gatos. Se llama tapentadol. Tapentadol. Seguro te suena porque se parecía al tramadol y la verdad es que hace más o menos lo mismo, a diferencia de que no inhibe la recaptación de serotonina, solamente inhibe la recaptación de norepinefrina, lo cual lo hace potencialmente más seguro porque no llegan a desarrollar los pacientes síndrome serotoninérgico. El impacto en perros es igual que el tramadol y aquí está la gran maestra de todos en el mundo del tramadol, la doctora Tania, y en perros pasa más o menos lo mismo, funciona poco o nada. Dice Ivette, yo tomaba tapentadol, pero pasaba muy drogada. Lo que pasa es que estos fármacos tienen definitivamente un impacto diferente en nosotros, mucho, mucho más impactante en nosotros, los humanos. María Virginia, entendiendo que la OVH es bien dolorosa por la técnica de manipulación de vísceras, etcétera, si realiza una epidural lidomorfina, ¿se justificaría colocar además lido intraperitoneal? Te voy a decir dentro de algunas diapositivas, Mari, por qué sí. Opioides en parvovirus, entonces va a lo que estamos hablando un poco, mejor si lo combinamos con antagonistas NMDA, mejor aún si estamos utilizando alfa-2 agonistas, que es una opción, y yo, a partir de mi observación personal, prefiero usar morfina antes que fentanil, a menos que el fentanil esté en una infusión. De hecho, los alfa-2 agonistas tienen un efecto analgésico muy, muy importante, silacina, medetomidina o dexmedetomidina para diferentes modelos de dolor postoperatorio, inclusive modelos de dolor postoperatorio visceral, y la dosis que utilizamos de dexmedetomidina en infusión es de 2 microgramos kilo hora. Esto, doctores, es algo un poco más nuevo y más interesante y que yo no quería dejar de compartir con ustedes, y es la relación que hay entre la microbioma o la microbiota, estas bacterias que habitan el intestino de nuestros pacientes, el dolor, el sistema inmune y el sistema endocannabinoide. Sabemos hoy en día que la microbioma interactúa de manera directa con el sistema endocannabinoide. De hecho, estudios en ratones, donde se estudia prácticamente todo con Lactobacillus acidophilus, induce a que se exprese más receptores CB2, así como receptores opioides mu, porque también tenemos el sistema opioide endógeno, lo que mejora, en todo caso, las puntuaciones de dolor en nuestros pacientes cuando usamos opioides o utilizamos cannabinoides para modular el dolor. Fabio, la dosis de silacina que uso es mucho menor. Utilizo de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo. ¿Sí? Aquí está la respuesta, María Virginia. Nuestros pacientes no se mueren de analgesia, se mueren de dolor.
Así que cada vez que yo pueda ser y más agresivo con la analgesia, sin duda, lo voy a hacer. Pero también, y eventualmente, podrían morir de algo que se llama reflejo Bessel-Jarisch. El doctor Bessel, que es el que se le perdió el peine, el doctor Jarisch, que entre 1867 y 1930 estuvieron haciendo experimentos, obviamente con animales, donde eh, inyectaban dentro de la cavidad abdominal de sus modelos experimentales sustancias que eran irritantes o potencialmente irritantes y veían el comportamiento hemodinámico que ocurría en ellos y llegaban a darse cuenta que esa estimulación parasimpática podría provocar una combinación de bradicardia con hipotensión que potencialmente podía hacer que los pacientes entraran en asistolia. Hoy en día, Hoy en día sabemos mucho más del reflejo Bessel-Jarisch, sabemos que, y afortunadamente, no es tan común en nuestros pacientes veterinarios. El hecho de que no sea tan común no significa que mañana no te vaya a ocurrir a ti en tu clínica o tu hospital. Obviamente no quiero que te ocurra, pero si te ocurre tienes que estar preparados y que obviamente está íntimamente relacionado íntimamente relacionado con el estado hemodinámico previo del paciente, si el paciente ha tenido, por supuesto, hemorragias. Y las hemorragias sí es algo bastante común que podría ocurrir en pacientes que tienen modelos de dolor visceral porque podrían tener fracturas de vaso, rupturas de un tumor esplénico, podría ocurrir que haces una ovariosterectomía y se va la ligadura durante la recuperación, o hay muchos eventos que podrían modificar la hemodinamia del paciente a partir de hemorragias activas muy importantes. Y la manera como se maneja Bessel-Jarisch es, en principio, efedrina como fármaco número 1, 0,01 microgramos kilo por la vía endovenosa, y si el paciente entra en asistolia, utilizamos por norma adrenalina, 0,01 a 0,1 miligramos por kilo por la vía endovenosa. Pero nunca, nunca, nunca con Bessel-Jarisch usamos atropina, porque recuerda que la atropina solo aumenta la frecuencia cardíaca sin mejorar la resistencia vascular periférica y mucho menos la contractilidad o el gasto cardíaco. Así que un paciente con Bessel-Jarisch al que le damos atropina, inclusive a las dosis recomendadas para manejar bradicardias, podría ser muy, muy, muy peligroso. Y un último detalle, antes de tomarme un poquito de agua, doctores, es una condición que cada vez estudiamos más y de la que entendemos más. A ver, algún comentario aquí. Joana. Mario, sobre la noradrenalina en el efecto Bessel-Jarisch, tengo la duda, porque la adrenalina es una amina que actúa como vasopresor, que si bien actúa en el aumento de la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica, no hace mayor cambio en el gasto cardíaco. Pero no sé si en caso de asistolia, como bien lo explicó y nombró la adrenalina y también la epinefrina, que son medicamentos que se pueden utilizar, también podría optar por la noradrenalina. La verdad es que siempre, y aprovecho que está Tania acá para que haga su comentario, siempre mi primera opción, siempre en mi caja de emergencias, en mi carro de emergencias para manejar las asistolias, hay adrenalina y hay epinefrina antes de usar noradrenalina. Sí, siempre es mi opción, pero definitivamente si no tienes ninguna de las dos, pues por supuesto que utilizaría noradrenalina. Nicole, ¿con un bolo es suficiente o podemos utilizar infusión continua para controlar efectos? Tienes que estar monitoreando, Nicole, y ver si un bolo es suficiente o si necesitas repetir el bolo, que no es buena idea, o si mejor poner una infusión.
No, espera, lo de la cronificación que para mí es muy importante. Una de las cosas que más estamos estudiando últimamente es este concepto que se llama cronificación del dolor, que es la posibilidad de que un paciente al que no le duele nada, es decir, viene un evento electivo como una ovaristerectomía o inclusive una orquiectomía, si no se hace un manejo adecuado del dolor quirúrgico o transquirúrgico y el postquirúrgico inmediato, podrían llegar a desarrollar modelos de dolor crónico asociados a dolor visceral. Y hay evidencia de que hay una mayor posibilidad de que ese dolor se genere, esa cronificación de dolor se genere más en hembras que en machos, más en cirugías de abordajes abiertos como son las ovariohisterectomías y en cirugía urogenital y en hembras que vienen a cesáreas humanas y perras o gatas. Y que este tema de la cronificación del dolor, que repito, cada día lo estamos tratando de entender y digerir mejor para nuestra práctica clínica, se puede prevenir utilizando ketamina, se puede prevenir utilizando gabapentinoides, se puede prevenir utilizando inhibidores de receptores de membrana TRPV1, estamos hablando de dipirona, ¿sí? Se puede prevenir utilizando, por supuesto, anestésicos locales, todos los bloqueos habidos y por haber, o inclusive este bloqueo que acabas de ver acá, que es bueno, bonito y barato, que son las inyecciones intraabdominales de anestésicos locales, lidocaína, bupivacaína o ropivacaína. Así que, doctores, no queremos de ninguna manera. Y lo que les decía, inclusive hay evidencia que hasta un 15%, que es un número bastante alto, de pacientes que vienen a procedimientos mínimamente invasivos como una orquiectomía, si no se hace un manejo adecuado de la analgesia, podrían desarrollar modelos de dolor crónico. Así que, doctores, sean muy, muy, muy agresivos con el dolor agudo para que no llegue a cronificarse. Joana, comentando sobre lo que explica el beso Yarish respecto a la hipotensión por baja contractilidad, al usar dobutamina, ¿debo asegurarme que el paciente esté bien de volemia? Sin duda alguna, sin duda alguna. Eh, la contractilidad es fuerte y si no hay llenado, en este caso, poco volumen de eyección, el corazón pero el corazón hace una contracción en vacío y se activan los receptores miocárdicos y el paciente hace bradicardia extrema. Entonces, donde tengo la duda es si en qué punto el paciente en asistolia o cómo yo debería proceder en este caso. Pues lo que deberías asegurarte es de que antes de usar la dobutamina, tu paciente haya sido perfundido correctamente y hayas podido hacer cuando veamos la clase de accidentes, urgencias y RCP transquirúrgicos con el doctor Veiga, no Vega, este es Guillermo Veiga, brasilero, pero que habla español perfecto, porque nació en Venezuela, mira tú qué casualidad. Él les va a explicar con detalle cómo hacer las resucitaciones con fluidos o parte de las resucitaciones con fluidos, pero ese es el tema, Joana. No deberías usar dobutamina si previamente no utilizaste fluidos. Fernanda, para casos de intoxicación también recomienda infusiones con maropitán. Depende qué tipo de intoxicación y si la intoxicación cursa con náuseas y vómitos, seguro que lo voy a considerar. Doctores, en conclusión, aunque ya saben que seguiremos en contacto y compartiendo información, este modelo de dolor tan común, aquí dice Tania, si el paciente en un paciente con asistolia, lo único recomendable es comenzar con compresiones, con RCP y adrenalina. Exactamente, totalmente de acuerdo. Nada, ninguna otra cosa le va a dar opción a que ese paciente salga adelante.
Este modelo de dolor tan común al que nos enfrentamos día a día porque el paciente tiene alguna condición o nosotros la provocamos, pues sabemos que hoy en día contamos con más herramientas y que tenemos que comenzar a utilizarlas. Estamos hablando de maropitán, estamos hablando de los bloqueos intraabdominales, estamos hablando de utilizar los opioides de manera consciente. En fin, hay muchas maneras de ayudar y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con este modelo de dolor visceral que es tan común en nuestra práctica veterinaria. Aquí les dejo, doctores, para los que no lo tengan, esto es lo que nosotros queremos. No ser un Darth Vader, sino ser un Jedi del control del dolor. Aquí tú podrías poner a Luke Skywalker, a la princesa Leia. A mí me gusta Yoda. Espero no verme como Yoda cuando tenga 450 años, pero eso es lo que esperamos. Doctores, ahí está mi cuenta de Instagram y mi número de teléfono, que todos lo tienen para seguir en contacto por WhatsApp. Pero después de la bradicardia extrema, sí, claro. Usualmente, Joana, antes de la sistolia hay una bradicardia. Mariana pregunta por la dipirona. Sí, eso es cuando me referí ligeramente en este caso a los inhibidores de receptores TRPV1, me refiero a la dipirona. Maravilloso fármaco, bueno, bonito y barato. Pues muchísimas gracias a todos, doctores. Gracias, Lester. A ti, Catalina. Muy bien, Tocayo. Tania. Muchísimas gracias a todos. Seguimos en contacto. Este viaje continúa, apenas está empezando. Así que ya saben, duro contra los malos y sean agresivos, que tus pacientes no se mueren de analgesia, se mueren de dolor. Nos seguimos viendo y seguimos interactuando. Muchísimas gracias. Descansen. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar integración en el campus y que cualquier consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias y buenas noches.